tardes a todos. Nosotros somos el equipo 5 y el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto titulado ¿Cuál es el alcance máximo de un proyectil con tiro parabólico? Bueno, el objetivo general de nuestro proyecto es el de estudiar el movimiento de un objeto con tiro parabólico desde distintos ángulos de lanzamiento para verificar si es verdad que el alcance máximo del proyectil se logra a los 45 grados de inclinación. También algunos de los objetivos particulares que abordamos en el proyecto fueron el de estudiar el comportamiento de un proyectil a lo largo del eje horizontal y vertical a través del análisis de las gráficas de su movimiento en X y en Y en función del tiempo y contrastar los datos obtenidos experimentalmente con los calculados a partir de la teoría conocida del tiro parabólico y ver si estos eran consistentes. Bien. Nuestra hipótesis es que si lanzamos un objeto con un ángulo inicial de 45 grados con respecto al eje horizontal, tal que su movimiento describirá un tiro parabólico. Nosotros suponemos que la velocidad en la componente X será una constante, mientras que en la componente Y será un movimiento uniformemente acelerado. Y todo esto lo podremos comprobar mediante las ecuaciones de tiro parabólico y los resultados que obtendremos expresados en tracker. Nuestra justificación. Corroborar las ecuaciones de tiro parabólico mediante el estudio del alcance horizontal de un objeto lanzado a distintos ángulos mayores y o menores de 45 grados. Con ayuda de la fórmula que se presenta de nuestra alcance máximo, así como elaborar un mecanismo que nos permita obtener un movimiento parabólico y reflexionar si nuestra teoría de tiro parabólico es lo suficientemente precisa en una representación real. Ahora bien, para ello necesitaremos saber que nuestro movimiento es bidimensional. Por lo tanto, podemos descomponerlo en componentes de X y en Y. Asimismo, las velocidades podemos descomponerlas también en X y en Y. Con ayuda de las funciones trigonométricas, obtendremos nuestras velocidades iniciales en X y en Y. Y como podemos ver en la gráfica que se presenta ahí, la fórmula de velocidad en X siempre sería constante, mientras que la de velocidad en Y sería una dependiente del tiempo. Ahora bien, cuando llegamos a nuestro punto más alto de la parábola, nuestra velocidad en Y sería igual a 0, con lo que con la función del cuadrito verde la igualaríamos a 0 y obtendríamos el tiempo que tarda desde el origen hasta llegar a la altura máxima. Posteriormente, integrando estas dos funciones del cuadrito verde y el azul, obtenemos las dos ecuaciones que están abajo en el lado izquierdo. De la misma forma que obtuvimos el tiempo de nuestra altura máxima, sustituyendo en la última ecuación de nuestra posición, obtendríamos la altura. Asimismo, nuestro tiempo de vuelo lo obtendríamos igualando nuestra ecuación de posición a 0 y con ayuda de nuestra fórmula, la chicharronera, o de ecuaciones de segundo grado, obtendríamos el tiempo de vuelo y ese tiempo de vuelo lo meteríamos en la ecuación de posición de X, que es esa igualdad que está en el lado derecho hasta abajo. Ese es nuestro alcance máximo.
Y bueno, previo al apartado de los resultados, una parte importante que queríamos mencionar sobre nuestro experimento es los mecanismos de lanzamiento que se elaboraron para el proyecto, los cuales tenían como enfoque principal que estos puedan describir un tiro parabólico, y para ello se pensaron en sistemas pues, simples, los cuales fueron catapultas y cañones, y desarrollamos 4 de ellos. El primero fue un cañón casero, el cual disparaba pues, palitos de madera, en la punta tenían plastilina. Esto para evitar que el proyectil, o sea, el palo, fuera lanzado a una gran distancia. El mecanismo de es que se estiraba un globo en la parte inferior del cañón a una longitud constante para no modificar el apartado de la velocidad en cada disparo. Y ya se estiraba el globo y se dejaba lanzar. Pero para ello ocurrieron algunos problemas, el cual no permitieron que el mecanismo fuera como calibrado, pues hacíamos promedios de las distancias bajo las mismas condiciones de ángulo y velocidad, y no se encontraba una tendencia a que el objetivo iba a caer en esa posición, por lo que se descartó este primer diseño. Posteriormente se ocupó una de las catapultas, las cuales sí se pudo calibrar en cuanto a la distancia que recorría en promedio un objeto bajo las mismas condiciones de velocidad y de ángulo, pero ocurrió que cuando analizábamos el movimiento en tracker, fue difícil analizar esto para ángulos mayores o que tendían a los 45 grados, pues la catapulta tenía mucha potencia y hacía que el proyectil fuera lanzado a una mayor distancia, por lo que salía pues de la cámara, del campo de visión de la cámara. Entonces no fue posible analizar todos los movimientos en tracker. Posteriormente se ocupó el otro diseño de catapulta, que es la imagen izquierda de su pantalla, la cual fue posible modificar los ángulos de lanzamiento, y para ello se iban colocando palitos en la base inferior, y por cada palito que aumentáramos, teóricamente el ángulo iba a aumentar 5 grados. Pero bajo el análisis de tracker obtuvimos que entre el primer punto y el segundo punto de lanzamiento, estos ángulos no coincidían con los teorizados, y de hecho obtuvimos ángulos mayores, no cumplían con los objetivos y hipótesis planteadas durante el proyecto, por lo que también descartamos este diseño experimental y nos quedamos finalmente con el segundo cañón, que es el que ven en su imagen, bueno, en la imagen del lado derecho de sus pantallas, el cual disparaba un proyectil al que le cubrimos la superficie con plastilina, y para este mecanismo solo apretábamos un botón y ya lanzaba el proyectil. Para ello desarrollamos una base que soportara todo esto, y para hacer las variaciones de los ángulos, lo que íbamos haciendo era mediante cálculos de funciones trigonométricas, íbamos aumentando las alturas en las cuales se lanzaba el proyectil, y bueno, auxiliándonos de libros y cuadernos, y esto nos permitió obtener un ángulo de lanzamiento de 45 grados, y a partir de ello, igual quitando o metiendo diferentes cuadernos, fue posible obtener otros ángulos de lanzamiento. Para el apartado de resultados, como bien comenta mi compañero Luis, pues se grabaron una serie de videos los cuales fueron analizados bajo tracker, y el primero que queremos mostrar es el correspondiente al ángulo de lanzamiento de 26.5 grados. Como saben, pues el método estándar de análisis se siguió, el que ya tenemos para las prácticas, y pues en base a este análisis obtuvimos datos importantes como lo puede ser el tiempo, la posición en X, la posición en Y, la velocidad inicial y la velocidad en cada una de las componentes, componente X y en la componente Y. A su vez, pues estos datos son exportados pues a Excel, donde procedemos a hacer las gráficas correspondientes. En este caso, la gráfica correspondiente a la posición X respecto del tiempo describe una línea recta que, como sabemos por la teoría, este movimiento es, bueno, el movimiento parabólico
En general, pues es una mezcla de dos movimientos, de rectilíneo uniforme y de uniformemente acelerado. Es por ello que en esta primera función de posición-tiempo, en la trayectoria X, se obtiene una línea recta, a la vez que en la posición Y, respecto del tiempo, se obtiene pues una parábola. Algo destacable de estas gráficas es que en la segunda gráfica, el dígito que acompaña al término cuadrático, por la teoría e incluso por análisis que ya hemos hecho en este curso, pues ese dígito debe ser algo cercano a un medio de la gravedad, que debe ser alrededor de 4.905. Y pues creemos que nuestra ecuación presenta un dígito bastante aceptable. Posteriormente, con el ángulo de 45 grados, se repitió el mismo proceso. Exportamos los datos, realizamos las gráficas correspondientes y nuevamente obtuvimos gráficas correspondientes a un MRU y a un MRUA. Continuamente con ángulos posteriores, 50 grados, se repitió el mismo. En la parte superior se muestra un video pues, del análisis. De hecho, en todas las anteriores, el video corresponde al análisis hecho en Tracker. Obteniendo nuevamente una recta en lo que refiere a la posición X y tiempo, y una parábola en la posición Y respecto del tiempo. Para los ángulos subsecuentes de 68 y el de 75, pues se obtienen similaridades gráficas realmente muy parecidas, de lo cual podemos a primera instancia como concluir que la trayectoria descrita en la posición X respecto del tiempo nos otorga una velocidad inicial que es constante, y de hecho esto lo pudimos comprobar mediante Tracker. Tracker nos otorgaba una velocidad inicial en cada uno de los 5 ángulos analizados de alrededor de 2.10 metros sobre segundo, por lo cual creemos que es viable. Y como en aras de querer pues simplificar los videos, aquí hay un recopilatorio de todos ellos, donde si prestan, si fijan la atención en el segundo video, que corresponde al ángulo de 45 grados, creo que es notorio que el alcance descrito en el eje X es mayor que a los anteriores, tanto como el de 26.5, que es menor, como para los ángulos mayores, que son 50, 68 y 76. La tabla presentada da igualmente como una síntesis de lo que fue el alcance máximo en el eje X dado por Tracker, o bien por la práctica hecha de nosotros, y el alcance X que corresponde pues al cálculo de alcance máximo en X teóricamente. Algunos errores porcentuales los pueden ver. Hay unos que difieren más que otros, pero realmente el que nos interesa un poco más es el análisis del ángulo de los 45 grados, que como pueden notar, en Tracker o de manera experimental, obtuvimos un alcance de 0.450 metros, mientras que teóricamente debía ser un alcance de 0.455 metros, lo que difiere solamente en un 1% de error porcentual. Finalmente, la gráfica mostrada en la parte inferior nuevamente resume este movimiento presentado, este análisis, pero pues ya en cuanto a toda la trayectoria seguida. Notemos que el ángulo de 45 grados está representado por la línea azul clarito, y pues es notorio que fue el que mayor desplazamiento en el eje X logró.
seguido de una línea naranja representada por los 50 grados y pues grados subsecuentes, ¿no? Que pues ya es notorio, ¿no? Que no rebasan lo que los 45 grados lograron. De hecho, quedan antes. Bueno, como conclusiones tenemos que a través del análisis realizado pudimos corroborar que el alcance máximo se da en los 45 grados, por lo que entre más varía el ángulo con respecto a los 45, menor será el alcance. En cuanto a las gráficas que siguen una misma forma, todas presentan las características de nuestras hipótesis, siendo las de x contra t una recta representada en un movimiento, una recta que representa un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que la de y contra t es una parábola que representa un movimiento uniformemente acelerado. Todo esto coincide con estas hipótesis y objetivos. Aquí están nuestras referencias y muchas gracias por su atención.